De regreso contigo en tu espacio, el Tribunal de la Tarde. Tal como anunciamos al inicio de nuestro espacio, hoy tenemos una conversación que bien merece definirse como de lujo por la calidad, la profesionalidad de nuestra invitada y también por el tema a abordar y tratar. Vamos a conversar con la doctora Lucibel Ávila, quien tiene un PhD o PhD en comunicación de masas y propaganda. Estaremos conversando sobre comunicación política. Lucibel, no tengo que presentarte más así como de que invitada, debo de corregir, porque eres y formas parte de nuestra casa. Así es, Mildred, qué placer saludarte a ti, a toda la teleaudiencia, a todo el equipo de Medios Jumarpo. Qué bueno, me siento feliz de estar aquí, gracias por la invitación. Es que formas parte de nuestro, recuerdo esas grabaciones en tiempo de pandemia, embarazada. En ese momento ya con 2 hermosos retoños. Ya don Caleb tiene 5 años y 4 meses y don Baruch tiene 2 años y 8 meses. Mucho que agradecerle a la vida. Definitivamente. Comunicación de masas. Las personas dicen comunicación de masas. Eso es como hablarle a todo el mundo. Simplemente hacemos alusión a comunicación masiva. Comunicación de masas, comunicación masiva. A través de cualquier plataforma, a través de cualquier medio. Sabes que generalmente en el ámbito de comunicación nosotros decimos los medios masivos de comunicación. Encontramos todavía muchísimos libros que hablan de mass media, ¿no? Con el término anglosajón. Pero es simplemente eso. Comunicación de masas es precisamente esa masiva para distintos públicos a través de cualquier plataforma. La tecnología trajo consigo muchos cambios, pero creo que una de las áreas donde ha tenido mayor impacto ha sido justamente en la comunicación. ¿Cómo comunicar? En aquello de que antes decía la comunicación de antes, que era el periódico que esperaba que saliera, o en la mañana que lo tiraran, o en la tarde que llegaba el vespertino, pero ahora ya con este aparato hay un aspecto que se llama inmediatez. ¿Qué efectos ha tenido y qué tanto hubo que desaprender, reaprender, aprender y reaprender en todo este proceso? Muchísimo, y yo creo que todavía estamos en ello. Aunque nos parezca que ha sido un salto súper cuántico, en realidad todavía estamos experimentando con muchísimos procesos, plataformas, aplicaciones digitales, estamos ensayando muchas cosas, porque la tecnología va muy rápido. En esta era de la digitalidad, lo que tú usabas hace 3 meses en cuanto a herramientas de trabajo para masificar, difundir masivamente tu comunicación, a lo mejor ya se va quedando obsoleta y te están mostrando y ofreciendo otra y te debes poner a la par, corriendo, instruirte, formarte, sacar de la zona de confort al equipo de trabajo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que esa cultura te reta inmensamente. ¿Por qué? Porque antes, bueno, apareció la radio, fantástico. ¿Cuántos años después apareció la televisión para tú adecuarte al nuevo medio y a lo que exigía? Muchos años. Pero ahora, ¿no? Con el tema de lo digital, de esa comunicación rápida, tan masiva, tan competitiva, tan abierta y tan cercana, y digo esto entre comillas por varias razones, pues te supone retos mayores. Y eso que hablaba fuera del aire con ustedes, supone en la esfera política un gran reto, porque entonces, por ejemplo, las redes sociales se constituyen en un arma de doble filo, porque es verdad que te pueden presentar más cercano en función del contenido que tú compartas, por ejemplo, pero de igual manera puede desnudarte más rápido y mostrarle realmente a la gente la incoherencia de los mensajes, la falta de credibilidad que tú estás teniendo y tu discurso también. Entonces, ¿cómo ser político en esta sociedad mediática y no morir en el intento? En cuanto a la comunicación y comunicación de masa se refiere, y las redes sociales. Yo creo que hay una desafección, hay casi un divorcio de la gente de la política genuina y de los entes políticos, y es precisamente por la desconfianza en ese discurso. Y no me refiero a discurso como la mera oralidad, porque generalmente en el día a día hablamos de discurso cuando una persona está disertando o tiene alguna elocuencia. Yo llamo discurso al todo,
a lo global de tu mensaje. Lo que se ve, lo que se escucha, están las acciones, los comportamientos, las palabras, y todo esto es un complemento. Por tanto, se hace más difícil ser coherente en todas las esferas, porque de palabras la gente está cansada, de promesas incumplidas todavía más. Entonces la gente pierde esa esperanza y confianza en la política y en sus representantes. Entonces, ¿qué yo le digo a veces a mis asesorados o quienes me consultan? Tú quieres que dejen de decir, que empiecen en algún punto del país por algún funcionario a decir que los políticos ya no son al menos tan ladrones. Empieza por ti. Empieza a transparentar los procesos, las nóminas, empieza a hablarle a la gente de tus resultados, dale datos. Si tú dijiste voy a hacer esto, cúmplelo. ¿Sabes que no puedes? No lo digas ni lo menciones. En vez de tú prometer 10 cosas, promete 3, cúmplelas y asume un nuevo compromiso con las demás. Eso le va devolviendo a la gente la esperanza y el deseo de volver a creer. Pero mira qué pasa con, por ejemplo, nuestro país, que viene una figura, te está hablando una que lo vivió. Un político a mí, óyeme, en esa campaña me compró, pero comprada que yo decía, no, pero un presidente así es que yo necesito. Este país, para no cansarte el cuento, voté por ese y luego que asumió el gobierno, pues, ¿qué te digo, mi amor? Que unas son con violín, las otras con piano y de repente aparece una tambora. Entonces es muy distinto y cuando tú ves eso, tú dices, tú ves, ingenua, ¿por qué tú no debiste creer? Y hasta te lo reclamas, porque tú dices, yo sabía que era más de lo mismo, pero me dejé convencer. Te dio algo de esperanza, que yo creo que es lo que debe de vender. Conectamos con ese discurso. Con la esperanza. Aún me resuena una expresión que utilizaste, desconfianza, y lo llevé al plano de la confianza, que es ese intangible que es necesario, válido para que pueda establecerse cualquier relación, desde pareja, desde equipos de trabajo en las organizaciones, desde ya a nivel de masas, ciudadanía con esa persona que aspira, que lo aspiren en algún cargo político. ¿En qué momento hay un quiebre de confianza? Yo creo que de por sí ya ese ente político está partiendo de un contexto repleto de desconfianza. Ahora mismo a la gente, tú lo que le escuchas decir, ahí vienen estos ladrones. Es una palabra tan fuerte, a ti te mueve el piso y la gente así es que se expresa. Entonces, lamentablemente, es como un decir común y es un sentimiento común y ya tú vas perdiendo porque tú tienes que empezar a caminar en esa arena movediza. Eso es un fango, pero perdóname que ponga un punto y aparte y te interrumpa en este sentido. Pero también ya observamos que esas palabras, esos epítetos, ladrón, ineficiente, corrupto, forma parte también de una narrativa construida adrede. En algunos he escuchado decir, algunos eran corruptos pero funcionaban. Otros escuchan y dicen, bueno, sí, serán serios pero no funcionan entonces. Entonces, son narrativas que también se van construyendo para poder utilizarla como un mecanismo de ataque y, si se quiere, de justificación de propios errores. Sí. O sea, todo lo vemos otra vez al punto de la narrativa, y las narrativas lo manejas mejor que nadie, Lucibel, es que las narrativas no son inocentes. Sí, tanto en pro como en contra, ¿verdad? Sabemos que múltiples autores realizaron también estudios y decían una y otra vez, repite una mentira muchas veces y se va a convertir en la verdad para la gente. ¿Qué pasa? Por eso reitero, para tú sacar a la gente de ahí, realmente tiene que haber un esfuerzo de la clase política, un compromiso. Y a lo mejor uno dice, una golondrina no hace verano, pero empieza tú a hacer la diferencia. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que venía explicando. Yo creí, te compré el discurso, voté por ti y vi totalmente algo distinto en el ejercicio del poder. ¿Qué tú haces? Que vuelves y me llevas de donde yo había salido, tú vuelves a ponerme un pie ahí atrás. Pero así cuando me junto con la vecina, con la chica, la peluquera que me hace el cabello, va hablando y dice, esto está de mal en peor. Y estos políticos en lo mismo, mientras te está pasando el blower, por eso hago así. Y te va diciendo, estos políticos todos son iguales. Y hacen esto y hacen lo otro. Y entonces tú dices, wow, es una percepción común.
¿Cuándo vamos a empezar a trabajar por recuperar esa credibilidad? ¿Cuándo vamos a retomar el valor de la palabra empeñada? ¿La gente no cree en eso? Ok, muy bien, pero vamos a nivel de resultados. Observamos cada 4 años, o sea, vemos ese proceso que lo hemos visto en todas las gestiones. La gente vota, luego viene como ese proceso de efervescencia, algunos hablan del cambio, continuar lo que está bien, y una luna de miel inicial. Exactamente inicial, o sea, es como algo cíclico. Después vienen las crisis, los procesos, pero ¿sabes qué? Terminan 4 años y ese mismo se pone la bandera de ese color porque se apegan a ese aspecto del símbolo o da el paso hacia otra fuerza política, pero en conclusión hace el mismo ejercicio de enrolarse en una fuerza política o pertenece a la clase de los silenciosos, que son los que determinan las elecciones. Sí, yo creo que definitivamente seguimos o debemos seguir trabajando en conjunto, porque también, ¿qué tiene el ciudadano? El gobernante que se merece porque usted lo eligió. Entonces, yo creo que es algo cíclico, yo creo que es un 360 también, porque le reclamamos mucho a los políticos, pero eres tú que posicionas al político ahí. ¿Quién? El ciudadano. Cuando con un picapollo vende su cédula y no vota, o vota por el que le dio el picapollo, entonces ahí estamos perpetuando una clase política mediocre. Entonces nosotros también tenemos culpa como ciudadanía. Y ellos que dicen, tú me escogiste y te prometí X cosa, déjame ver ahora qué resuelvo, qué aparece en el camino. Y mientras tanto, la gente simplemente le señala, pero se olvida de que lo escogió, de que, como decimos popularmente, de que lo subió ahí, en esa silla del poder. Ese contrato de responsabilidad que obtuviste en este proceso. Correcto. ¿Nuestros políticos están conscientes de la importancia de la comunicación? Y cuando digo de la importancia de la comunicación, no es encender una cámara y comenzar a hablarnos, sino de ese ejercicio pensado, de esa estrategia comunicacional como plataforma indispensable para el posicionamiento. Te comentaré 2 cosas al respecto. Lo primero es lo que tiene que ver con la escucha activa. El político se ha llevado de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Sin embargo, lo que más debe ejercitar es la escucha y que sea activa. No, sí, ay, no me diga, y asintiendo. Lucifer, se llama el caso del loco, que tú le hablas, te dicen que sí, siguen haciendo. Le dice que sí a todo, pero en realidad no está analizando lo que le está diciendo, no lo está registrando para tomarlo en cuenta a la hora de decidir cuestiones de interés común. Entonces, debemos dejar de hablar tanto. El político está para escuchar más, para que te puedas acercar al pueblo, para que puedas dar una respuesta lo más cercana posible, no solo a lo que ellos quieren escuchar, sino también a lo que tú puedes hacer y al compromiso que tú puedes asumir delante de ese ciudadano. Pero hay que escuchar, y hay que escuchar de manera estratégica, que mencionaste estrategia, y siempre yo hablo del tema estratégico, porque el mismo pueblo te va dando las pautas e incluso tú agarras las mismas palabritas, las mismas frases, no digo palabritas de una forma despectiva, los mismos sino patrones que ese mismo discurso, ¿verdad? Tú lo unificas con tu propio criterio y aquello que tú tenías definido, y entonces haces ahí una propuesta más aterrizada, acorde con lo que te está diciendo don Juan, porque ¿qué pasa con don Juan? Que don Pedro piensa igual que él, y cuando tú le estás dando respuesta a don Pedro, también a don Juan, a don Simón y así sucesivamente. Y la otra cuestión es que en materia de comunicación le hemos dado muchísima importancia a las redes sociales, y ahora tenemos una guerra de likes, y ahora tenemos una vitrina particular de ese político para él exhibirse y poder pues hacerle un culto al egocentrismo. Sin embargo, esas redes sociales, como dije anteriormente, sí que te acercan, pero también son una herramienta fundamental para tú mostrar transparencia, que la gente lo está pidiendo, y eso te va a ayudar a afianzar esa confianza y esa esperanza que la gente quiere ver. Vamos a imaginarnos de que eres la asesora del presidente de la República. Ay, Dios mío. Brindemos por eso. ¡Salud! Vamos a
imaginarnos. ¡Ay, mi madre! Y estás en la mesa donde se toman las direcciones. Le dirías, señor presidente, ¿el ejercicio comunicacional de la semanal debe seguir o debe parar? Ahí se mueven dos ámbitos que tú dices como que por fin por cuál me voy. Antes, de algún modo, estábamos acostumbrados a que la información se dosificaba tanto que por eso también ocurrían tantos ruidos, se escapaban informaciones, pero no había una formalidad en la información, una oficialidad de la información. Y uno como periodista agradece más bien recibir las informaciones de esa fuente. Ahora bien, cuando tú te pones a pensar en lo que es la imagen, del presidente de la República, del gobernante, tú te cansas y tú dices, wow, pero esto mismo no lo puede hacer el gabinete y que de vez en cuando el presidente entonces aparezca cuando haya un tema pues de demasiado interés común que la gente esté pidiendo una respuesta de su presidente. Dosificar la aparición del presidente yo creo que pudiera ser bueno. Todo comunica y es imposible no comunicar. Esa es una máxima en comunicación. Así es. Entonces, voy a mencionarte algunos casos de mandatarios de América Latina para que me des tu parecer, su análisis en aspectos de comunicación en cuanto a manejo y posicionamiento. Donald Trump, en El Salvador, Nayib Bukele, Milei en Argentina y República Dominicana, Luis Abinader. Te diré que respecto a comunicación y específicamente hago alusión, por ejemplo, a la comunicación no verbal, encontramos a un Trump que no puede develarse de otra manera que siendo fiel a su esencia. Tú ves a una persona que impone, ves a alguien que grita, tú ves a alguien poco concertador, ves a un gobernante desesperado por estar en primera línea. O sea, yo creo que él mismo se olvida de que él es el presidente de los Estados Unidos, que ya por solo tratarse de este país ya tiene su primera línea y su silla en esa fila garantizada. Entonces, él vive afanado por hacerse sentir en los saludos, en la forma de hablar, en sus movimientos. Es una persona que se ve muy altiva y, en definitiva, que quiere que le rindan esa pleitesía y que todo el mundo como que se rinda a sus pies. Y podemos recordar, por ejemplo, ese video que bueno, le dio vueltas al mundo, varios, pero en especial a mí se me grabó muchísimo con Macron en Francia, en la calle cuando se saludaron, y el saludo duró casi 30 segundos, pero en esos 30 segundos eso parecía un ring de boxeo. Lo zarandeó, lo tiró para atrás, para adelante, le dio con la mano, le dio en el... Óyeme, yo me imagino que Macron de este tamaño diría, ¿me puedes soltar para yo fluir? Que me espera Brigitte en casa, o sea, ya tengo suficiente. Fluir, tú sabes. Y Brigitte estaba ahí al lado de él, y él no soltó a Macron para saludar a Brigitte, y solo las dos primeras damas fueron y se saludaron diciendo, no, pero vamos a soltarlos a ellos. Antes de pasar de Trump, en la primera visita de Zelensky a la Casa Blanca, ¿recuerdas que fue... creo que con un suéter? ¿Qué código de lectura le dabas a esto? Casi de irrespeto, yo te diré, aunque él puede decir, bueno, yo fiel a mis raíces. Pasaba también con Correa de Ecuador, que le encantaba, ¿verdad?, ir a eventos de esta magnitud o a escenarios de este calibre con su ropa típica de Ecuador, y era bastante criticado. Y él decía, bueno, pues yo me siento orgulloso de mi país, de esta ropa, y hasta explicaba que era tejida por los indígenas de no sé dónde, pero nadie podía hacer clic con ese discurso. Hay una formalidad y hay un protocolo que hay que respetar.
Pero fuera de eso también hay un tema de imagen de poder. Y ahí en ese momento el vestido de esa forma se le mostraba más perdido, ¿no? Con falta de ese poder o de empoderamiento, porque tú puedes no tener el poder, Pero sin estás embargo empoderado. puedes estar empoderado. Por ejemplo, en un saludo, y vamos a aprovechar porque esto es en vivo, ¿quién tendría el saludo de poder si yo hago esto? Tú. ¿Ok? Vamos a explicar, si nos pueden acercar la cámara. Tú, definitivamente. A ver, nuestro equipo técnico aquí. ¿Por qué razón explicas que tengo yo la autoridad en el momento que te saludo? Este es un apretón de manos reforzado, así se llama, y puede ocurrir no solo cuando tú estrechas, abrazas, ¿no?, mi mano con las dos tuyas, puede ser también cuando estrechamos y tú me agarras por aquí, que es popular, o aquí, o me das por la espalda. Es una forma de tú hacer una alusión a eso que haces con tu niño, con tu nieto, que le dice, ya papi, no ha pasado nada. Es una forma de él mostrarse por encima, con mayor poder de influencia incluso, y decirle como, calma, aquí está papá, aquí está la que sabe de eso, así que tú tranquilo, no pasa nada. Vamos a pasar a Nayib Bukele, que utiliza un gesto muy común, que es el de la pinza cuando habla. Y a pesar de ser una persona muy enérgica, tiene un timbre y un tono de voz, si se quiere, pausado. Recuerdo cuando fue la última vez a las Naciones Unidas, que decía, El Salvador ha invertido, aquí está, acércame la mano, ha invertido en aspectos de seguridad. Y utilizaba mucho la situación esta de el problema, los efectos y la solución en su diálogo, en sus discursos. ¿Cómo puedes evaluar el estilo de Nayib? Cuando vemos a líderes políticos de todas las latitudes, uno precisamente de esos gestos que no se queda es el de la pinza. ¿Por qué? Porque con él hacemos alusión a algo específico, particular, bien pensado, estratégico y que tú quieres llamar la atención sobre ese aspecto. Así lo siente quien te está viendo. Y también es una forma de facilitarte el seguimiento del discurso, porque cuando vemos la generalidad, la persona está hablando, sus manos están en diferentes posiciones y con muchos movimientos. Sin embargo, cuando quiere decir algo contundente, trascendental, generalmente puede hacer este gesto. Y tú visualmente ya como que dices, espérate, déjame prestar atención, porque hubo un momento de clic. Milei, desde incluso el peinado, ¿cómo podemos decir? El peinado despeinado. Desaliñado, absolutamente. Exactamente. Ese estilo, ¿entiendes que forma parte de esa imagen íntegra de Milei? ¿Y cuál sería desde el análisis de una experta en comunicación el mensaje a proyectar? Mira, el tema es que él viene así tanto tiempo que tú ahora establecerle un cambio, una transformación importante, lo estás desfigurando. Es posible que en vez de ayudarlo, tú lo estés dañando más. Ahora, ¿cuándo era el tiempo de organizar aquel mundo? En campaña o desde antes de salir, para que la gente te viera con una imagen más pulcra, más limpia, digna de un jefe de Estado, que te pueda relacionar con valores como la ecuanimidad, la formalidad, la inteligencia, la delicadeza, el sentido común, que te relacionen con ello. Pero ya después que tú saliste a la palestra, que ya te conocieron así, tú no puedes. Que tuviste pegada inclusive. Claro, ya después es probable que le hagas más daño que el bien. Así que el que se quede así y trate de mejorar el discurso en otros aspectos. ¿En otros, como cuáles, por ejemplo? En toda la parte verbal, en la no verbal, quitando la parte de la imagen del cabello, por ejemplo, y ese tipo de cosas, con unos movimientos menos rutinarios y así. Uno de los momentos más complejos para cualquiera que inicia lo que tiene que ver ya el ejercicio de la política o de hacer representaciones es el momento de una fotografía. ¿Cómo deben de colocarse las manos? Así, la pirámide invertida o la ojiva. Triángulo. El triángulo. ¿Cuál debe ser la manera de colocar las manos? La forma ideal de colocar nuestros brazos para una fotografía es con una caída libre, natural, como vinimos de fábrica. Vamos, los brazos. Este programa es en vivo y nuestro equipo técnico. Me pongo de pie. Claro, nosotros fuimos fuera a estudiar esto. Entonces, ¿cuál es esta? ¿Cuál debe ser normal, esa manera? Aquí a los lados. Listo. A las mujeres se nos permite, ¿verdad?, cierta espontaneidad y podemos de repente poner un brazo así. Esto. Podemos ponerlos los dos,
o simplemente dejarlos a los lados. Igual los hombres. Yo veo muchísimo una falta, o sea, un error grave, que es cuando ponemos nuestros brazos Aquí cruzados, las manos. ¿Qué implica esto? Delante de los genitales. Generalmente es un cruce, y todos los tipos de cruce pues generan desconfianza y falta de seguridad, y pareciera que quieres ocultar algo. Y en la parte de tapar tus genitales, en un sentido, te quita hasta poder. Cuando tú ves... Es castrante. Sí. Cuando tú ves a una persona que quiere imponerse y que quiere mostrarte aquí quién manda, jamás se pone los brazos, las manos delante de los genitales. Al contrario, incluso pasa en el mundo animal. Te enseñan lo que hay y abren su pecho, lo tiran hacia adelante, e igual los genitales. Pechitos se ponen. Aquel, este gesto, aquí detrás, las manos. Incluso para fotografías y momentos... Fatal. Uno de los momentos donde aquellas personas tienen algún tipo de glosofobia, es decir, miedo a hablar en público, el hecho de colocar las manos detrás o en los bolsillos. No, ninguna de las dos, ¿nos sentamos? Sí. Ninguna de las, de las dos, claro. Todo el equipo programa es en vivo. Pues ninguna de las dos. No ocultamos nuestras manos. Detrás se ve fatal, pero también a veces queremos buscar como una media tinta, y es cuando a lo mejor podemos entrar las manos en los bolsillos, pero nunca con el pulgar. El pulgar siempre se deja afuera, porque una vez me preguntaron, le digo, mira, porque generalmente ese dedo representa mucha fuerza en la mano, tiene una principalía, el pulgar, y se entiende que para tú sostener algo en caso de que o quieras esconder o lo que sea, necesitas el pulgar. Entonces, cuando tú te entras la mano en el bolsillo, yo me voy a parar otra vez, estos muchachos me van a matar, y dejo mi pulgar afuera, pues le quito un poco de peso a esa imagen de que puedo estar ocultando algo, y puede ser algo físico, tangible, pero mira qué pasa, Mildred, que la gente lo asume y lo asocia también con lo intangible. Está faltando a la verdad. Algo está ocultando. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre va más adelante que las palabras. El cerebro manda ese mensaje y el cuerpo por donde quiera te responde. Y el cuerpo dijo, este va a hablar una mentira, y busca el escape. Hay un tema también interesante, Lucibel, y es que es difícil tú tener este dedo, por eso es que se utiliza como símbolo en muchos partidos, tú hacer este gesto y no sonreír. Te sale casi en automático. Prueba a ver. Es como que ahí sale. El ok. El ok. Es como o sea, el ok. Este es un ok, por eso se utiliza tanto en símbolo, en diferentes puntos. Hablemos ahora en esta parte. Bueno, hay un ministro que lo tienen, como diríamos, la zarandela aquí, de que cuando va a saludar a las personas saluda y luego se limpia o demás. ¿Cómo deben ser las pautas para dar un abrazo? Y que de pronto tú no seas simpático de naturaleza, pero que puedas generar, que sea real en ti, algún tipo de conexión. Hice una distinción. Simpático, que personas que son simpáticos de manera natural, ¿no? Y otros que hacen una conexión porque saben que es algo que es importante. Que es conveniente. Conveniente desde su propia esencia. ¿Cómo debe ser el saludo? ¿Cuál es la importancia que tiene la mirada, ¿no? Y el tema de la cercanía, sin que tú, la proxemia, sin violar la proxemia, el tema de la cercanía. Bueno, es imposible abrazar y no tener esa proximidad, ¿verdad? O sea que ahí la proxémica medio la dejamos a un lado. Yo justamente hice el otro día un video explicando esto, porque una persona me escribió de manera privada, me mandó una foto de unos políticos, y yo le comento y me dice, haz un video de esto. ¿Qué pasa cuando abrazamos? Que el político abraza casi como, a veces, ¿verdad? Por abrazar. Pone los brazos así lánguidos, sin fuerza, y eso mismo percibe no solo el que está siendo abrazado, sino también el que capta la imagen y luego la difunde. Todo el mundo ve cuando un abrazo es verdadero. Entonces, en ese video que yo hice y colgué en mis redes, yo les recomendaba a los políticos, ya tú podrás saber que me cayeron encima, que como yo le estaba enseñando a los políticos a ser más frescos de lo que ellos son y más mentirosos de lo que son. Porque yo le decía, político, cuando usted vaya a saludar a la doñita de Rolos, lo primero que usted tiene que hacer es mirarla a los ojos.
extenderle el brazo, y si ella hace ademán de querer abrazarle, entonces usted también le abraza, pero vaya con todo a abrazarla. Y sobre todo, si vemos por ejemplo esta copa, vamos a suponer que es la persona, la espalda de la persona. Si tú pones esa mano así, ¿qué te da a entender? Que eso es una persona que no quiere abrazar. Puso esa mano ahí porque no le quedó de otra, porque verdad, al hacer esto, pues la mano queda ahí. No es lo mismo que tú abrazar así, haciéndole como si fuera un apretoncito. Y cuando nosotros analizamos eso, que tú abrazas a tu hija, yo a mi comadre, a mi hijo, a mi esposo, ahorita, te sale de manera natural, ojalá que tú te grabes. Entonces a ese político y a cualquier otro yo le diría, mire, abrácese usted llegando a su casa después de un día de mucho trabajo, donde usted tenía deseos de ver a su hija, a su esposa, el que tiene hembras, pues grábese un buen abrazo para que usted pueda distinguir cómo se ve abrazando genuinamente y cuando lo hace de mala voluntad. Doña Raquel, nuestra primera dama, abraza desde el alma. Sí. Sí. Abraza de verdad. Sí, yo siento que son los abrazos que ha dado de verdad. Ella se ve muy cercana y a la vez muy sincera, porque cercano puede ser, pero no dar a entender, no transmitir esa veracidad en el sentimiento. La sonrisa Duchenne, esa que te sacan las patitas de oreja, la patita de gallo, perdón, pero que son como las de verdad. Vamos a explicar el por qué. Sí, lo que pasa es que el rostro sonríe completo. Y a veces la gente cree que es simplemente la boca. Por eso, así, pero no, porque precisamente las comisuras de los ojos se arrugan cuando están sonriendo. Todos los músculos de la cara tienen movimiento. Hay incluso personas en que se les nota que la nariz hasta ancha un poquito cuando está esa sonrisa sincera, y eso uno se lo busca. Los hoyuelos de aquí, los ojos sonríen y me canso de explicarlo. A veces tú estás así, pero los ojos están en otra onda, entonces no estás conectando realmente con esa sonrisa. Siempre tomen en cuenta que todo el rostro se moviliza para dar una sonrisa sincera, no solamente la boca. La verdad es que lo decía al principio del programa, nos honraba. Primero celebrábamos su presencia, lo honrábamos y de manera muy particular agradecemos todo el aprendizaje que hemos tenido contigo. Ay, es que siempre conversar contigo también para mí es de muchísima riqueza, nos tenemos pues ese cariño, esa admiración mutua, y qué bueno compartir en este espacio y en esta casa que yo la siento muy mía, y entrevistada por ti, ya esto ha sido como la fresa del pastel, así que yo muy agradecida. Más a menudo, vamos a hacerlo más a menudo. Yo le digo a Julio que me traiga para acá, pero también, no, eso vamos. Él no quiere. Eso va a ser. A ustedes, amigos, gracias por estar. Será mañana cuando nos reencontremos en este su espacio, el Tribunal de la Tarde. Siempre les digo, sean felices por elección y decisión.